nos libertaren, seremos verdaderamente ¿qué? Libres, amén. Aunque vivimos en un mundo donde mucha gente suele decir que es libre, amén. Donde mucha gente suele decir, no, yo soy una persona libre, yo no tengo ninguna clase de ataduras. Vivimos en un mundo donde hay muchas clases de ataduras, amén. Donde hay mucha gente atada al temor, hay mucha gente atada a la angustia, al estrés, a la ansiedad. Hay mucha gente atada a miles de cosas y todo eso es el mismo pecado, con el que acarrea el hombre, ¿cierto? Pero muchas veces nosotros pensamos que esta palabra es algo que es pasajero, que decimos, si verdaderamente el Hijo nos libertare, seremos libres. Pero muchas veces nosotros no tomamos esta palabra para nosotros y creer que realmente Él es el que hace libre a cada uno de nosotros. Muchos están atados al pasado, a pensamientos destructivos, y la verdadera libertad no la da muchas veces el dinero. Hay gente buscando libertad. Mire, si hoy en día usted ve tantos videos que salen, se ha vuelto famoso un dicho es de que la gente quiere libertad financiera. ¿Sí le ha pasado? Que la gente dice, sea libre financieramente, sea libre en su tiempo, sea libre. Pero ¿quién realmente puede traer esa libertad? Solo Cristo Jesús. Amén. Lo que sea y diga, solo Cristo Jesús es el que puede traer esa libertad a mi vida. Por eso hoy hablaremos de esa necesidad que tiene el ser humano de ser libre. Todos los seres humanos debemos entender que tenemos una necesidad de ser liberados, amén. La necesidad de la liberación. Entonces, ¿cómo poder tener esa libertad y cómo mantenerla? Es la que Cristo nos la habla a través de la palabra. Que nosotros muchas veces queramos hacer una cosa y otra, o que muchas veces queramos hacer de la libertad de Cristo un ritual o hacer ciertas cosas para alcanzar. Porque ¿cuánto nos ha pasado, cierto? Que a veces nos dicen, no, es que si usted quiere ser libre, usted tiene que hacer esto. Si usted quiere ser libre de tal cosa, tiene que hacer aquello. Si usted quiere, mejor dicho, que el enemigo no le vuelva, tiene que hacer aquello. Y uno mira que unos usan una estrategia y otros usan otra, ¿cierto? Pero la estrategia o la palabra que Dios nos ha dado es la misma, diga, es la misma para todos. No hay ritos, no hay conjuros, no hay pócimas, no hay nada que pueda contra la palabra de Dios. Porque es que la palabra de Dios es clara. ¿Quién tiene que estar en su vida para que seamos libres? Diga, el Hijo. El Hijo de Dios. Y si el Hijo está en nosotros, nosotros vamos a entender que la libertad va a llegar. Pero usted y yo, la tarea que hoy tenemos es pensar si realmente el Hijo. Yo un día en una escuela bíblica le explicaba a los de la escuela, ¿quién está reinando en tu corazón? Y les mostraba una imagen de un trono. Y a veces decimos, yo creo en Dios. Amén. Todos creemos en Dios, amén. Creemos en Dios, pero hacemos la voluntad de Dios. Es muy diferente. Yo puedo decir creo, pero hago lo que se me da la gana. Una cosa es muy diferente a quién estoy sentando en el trono. Y cuando usted sienta en el trono a Cristo, Cristo es el que gobierna. Cristo es el que manda. Cristo es el que direcciona. Cristo es el que nos da un plan de vida. Cristo es el que nos da las cosas. La Biblia dice, y es clara, en que busquemos algo primeramente, el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a venir por añadidura, ¿cierto? Entonces, todos necesitamos una liberación, o necesitamos ser libertados. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Por cuanto todos, ¿qué? Pecamos. ¿Quiénes pecaron? Diga, todos hemos pecado. ¿De dónde usted ha pecado? Yo no sé de qué ha pecado usted, pero de que hemos
Hay gente que sí se le nota la libertad en Dios. Hay gente que sí se le ve el cambio en Dios. Hay gente que realmente uno dice, esa persona yo la conozco y era así. Ahora ya no es así. Esa persona hacía esto y ya no lo hace. Desde que conoció a Dios su vida cambió. Usted de pronto no tenga algo drástico para mostrar, decir, no, yo no, pero yo no he sido ladrón. Yo no he sido infiel, yo no he sido una cosa y la otra. Pero, aunque no tengamos cosas grandes que mostrar o rasgos grandes que mostrar para cambiar, todos sí tenemos la necesidad de un cambio. Amén. Porque nadie es perfecto. Pero el único perfecto, ¿quién es? Y Dios sí nos quiere perfeccionar. Amén. No es en nuestras fuerzas, sino en Cristo. Seguimos, muchas veces hay gente que carga cadenas invisibles, cadenas de culpa, cadenas de malas costumbres, cadenas de malos hábitos, cadenas de heridas emocionales, cadenas de rupturas, cadenas que muchas veces son pecados ocultos, cadenas que simplemente el diablo que hace, entre más usted sea una persona que le dé libertad al enemigo de obrar en usted, pues más atado vamos a ser. Es necesaria la liberación porque podemos ser cristianos o tener algún tipo de privilegio en la casa de Dios, pero estar atados. Entonces, usted puede ver gente con muchas crisis, con crisis de estrés, con crisis de depresión, con crisis de identidad, con una crisis de que no sabe ni qué hacer de su vida. Y aunque oran y ayunan, son personas que siguen teniendo una atadura. La liberación es remover, diga, es remover. ¿Qué es una liberación? Diga, es remover. Remover las tinieblas y ser transferidos al reino de los cielos. La Biblia habla de que el Señor Jesús nos trasladó de tinieblas a su luz admirable. O sea que en mí, si yo tengo a Cristo, aunque peco y fallo, yo debo entender que todos los días, y dígaselo a su vecino, es todos los días que tenemos que estar removiendo cosas. Le hago la pregunta, cuando usted no hace aseo en su casa, ¿cómo se pone en su casa? Cuando usted no limpia el polvo, hay gente que tiene una mala costumbre y no le gusta limpiar el polvo. Pero una casa donde no se limpia el polvo es una casa que demuestra muchas veces su suciedad. Pero cuando usted limpia el polvo, coge un trapo y limpia, sacude, mueve, eso habla también de su espiritualidad. Nuestra casa es muchas veces el reflejo también de lo que somos nosotros como personas. Usted puede ser humilde, pero no cochino. ¿Cierto? ¿Cuánto más esta casa? Esta casa necesita al que puede hacer aseos de aseos. Esta casa necesita al que nos lava con jabón de lavadores. Amén. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Dios te ha trasladado, mi hermano. Dios no te dejó tirado. Cuando una persona es liberada, es porque estaba esclavizada, porque está gobernada por las tinieblas en alguna área de su vida por el enemigo y fue separado y arrancado de toda influencia
aconseja, mi hermano. Con los demonios no se charla. Con los demonios, para que haya una verdadera liberación, tiene que haber una necesidad de sumisión, de rendición. Porque si nosotros queremos ver un cambio, es decir, alto, levanto mis manos en señal de rendición al que me puede sanar, al que me puede cambiar, al que me puede liberar, amén, al que puede hacer algo nuevo en mí. Una persona puede estar esclavizada en su mente, en sus emociones, en su voluntad, y muchas veces no darse cuenta. Yo les decía un día en la escuela, hay cosas que usted está pecando y todo el mundo se da cuenta, pero usted no. Hay cosas que sabemos que estamos mal y otros no se dan cuenta, porque son cuadrantes de pecado y son los cuadrantes de que muchas veces Dios nos quiere liberar. ¿Qué cosas tú tienes que tú sabes, que solamente tú sabes y Dios sabe que estás luchando? ¿Qué otras cosas son tan evidentes en tu vida que otros se dan cuenta, pero tú no quieres muchas veces soltar eso que te hace daño? ¿Por qué muchas veces la gente le teme a la liberación? La gente piensa que la liberación es algo solamente de llorar, gritar y patalear, y eso no es así. Hay gente que le tiene miedo a una liberación por ignorancia. Hay gente que le tiene miedo a la liberación porque piensa que la liberación es solamente para la gente pobre. Hay gente que dice, no, eso es para la gente que está mal. Pero la liberación es para todo el mundo. Jesús no vino solamente a salvar, sino que Jesús vino a liberar, a redimir a las personas. Amén. Jesús, muchas veces las personas le tienen miedo al diablo. Hay gente que dice, ay, no, a mí ese tema de guerra espiritual o de liberación, a mí no, eso a mí no me gusta porque eso es invocar al diablo y a mí no me gusta el diablo. Pero mi hermano, si usted se ha hecho cristiano, usted es enemigo del diablo, amén. Usted ya es un objetivo militar del diablo por cuanto usted cree en el Hijo de Dios. Entonces el diablo simplemente debemos entender que está derrotado, amén, de que está destronado, de que Jesús mismo lo venció en la cruz del Calvario. Entonces no hay por qué temer. Muchas veces hay gente que le tiene miedo a la liberación porque piensa que o no hablan de liberación porque es darle protagonismo al diablo. Ay, no, eso no hablemos tanto del diablo, que es que el diablo, eso a toda hora hablando del diablo, hermano, pero el diablo existe. Amén. La palabra de Dios dice que usted no tiene lucha contra sangre ni carne, sino contra qué cosas. ¿Usted cree que la envidia existe? ¿Aló? ¿Usted cree que muchas veces el espíritu de pobreza, de ruina, el espíritu de adulterio,
pero estar entontecido por las tinieblas. Yo puedo conocer el camino para ser libre, pero puedo estar entontecido por las cadenas que el enemigo me tiene atado. La Biblia dice, mire el que esté firme, mire que no caiga. Usted y yo, por más que sepamos de Dios, cada día debemos tener la humildad y la serenidad para entender que este camino no se camina solo. Necesitamos del Hijo de Dios. Necesitamos de la humildad para reconocer que nuestro ego y que nuestra sabiduría no es nada comparada a caminar con el que todo lo ha creado. Dios no hace libre a la gente orgullosa. Dios no hace libre a la gente que es apática a Él. Dios hace libre al que agacha la cabeza y es humilde para reconocer que todos los días necesitamos de su presencia. Dios hace libre a la gente que dice, Señor, yo reconozco que aunque sé esto, sé aquello, me hago ignorante. Pablo lo dijo. Siendo un hombre tan estudioso, aquí entre nosotros no hay nadie con la categoría del apóstol Pablo. No lo hay. Y ese hombre dijo, por ignorancia, yo me hago ignorante ante la sabiduría que he adquirido por causa de Cristo. Él podía estar escuchando a alguien hablar babosadas y saber que estaba en lo incorrecto, pero él decía, yo me hago ignorante. Fue tanto la humildad de Pablo que aunque fue tocado en Damasco y él sabía y conocía la ley, él dijo, mire, ¿sabe qué? Yo me voy a ir a buscar a los apóstoles, porque ellos sí me van a contar bien quién es Jesús. No va a ser el libro, no va a ser lo que estudié, va a ser lo que estos hombres van a testificar de lo que vieron. Y yo voy a poder hablar y testificar de lo que he vivido. Pablo no hubiera podido decir, ay, no, yo ya estudié la ley, yo ya me sé esto, yo ya sé aquello, pero muchas veces tenemos que menguar para que Cristo crezca. Amén. Tenemos que agachar la cabeza, iglesia, para que Dios haga algo en nosotros. ¿De qué somos liberados? Diga, de todo lo que no es de Dios en mí. Dios quiere liberarte. Si supiéramos cuántas cosas en nosotros habita el Espíritu Santo, y el Señor nunca va a compartir casa con el diablo. El que crea que le tiene medio corazón arrendado al diablo y medio corazón a Dios, se equivocó. O arrienda completamente al Espíritu Santo, o le arrienda al diablo completamente. Y lo escuché una vez de un predicador: si va a ser mundano, sea mundano, pero bien. Y cuando este pastor dijo así, yo me quedé asustada, porque estaba en una charla con otra gente y dijo, pero hay gente que quiere pecar, pero peca está mal. Si usted va a pecar, peque con todas y váyase para el mundo. Pero si usted va a ser un hijo de Dios, sea un hijo de Dios de verdad, y que realmente sea el reflejo de Dios en nuestras vidas. Amén. Porque Dios quiere que nosotros entendamos. Hay gente que muchas veces tiene cadenas y cadenas de ataduras de alcoholismo, pornografía, avaricia, gente que está atada a las deudas, gente que está atada a todo lo que muchas veces el enemigo quiere atarnos por una pantalla. La mente, duda, confusión, locura, esquizofrenia. ¿Sí sabe usted que las enfermedades mentales han aumentado más en estos tiempos? Antes donde se escuchaba la palabra depresión. A usted le daba depresión y con un correazo lo cuadraba. ¿Sí o no? Si a usted le daba aburrimiento, por muchas tretas le cuadraban. ¿Sí? ¿Claro que sí? Hoy en día alguien se deprime
los hombres no valen nada, eso usted no pelee por hombres. Mi hermano, ya aquí, ya se había agarrado de las mechas y ahorita la que le dio la jeta a la otra está esperando porque la van a demandar. Celos enfermizos. Claro, la otra tenía razón porque le estaba coqueteando al novio, pero no era la manera de reaccionar. Hay gente que no piensa, sino hace las cosas sin pensar, y después de que ya han hecho las cosas dicen, ay, timidez, autocompasión. Gente que muchas veces se lastima a sí misma. La voluntad es que el enemigo o otra persona, muchas veces hay gente que tiene la voluntad cautiva, quiere seguir a Cristo. ¿Cuánta gente yo conozco que quiere servirle al Señor, pero les gana más la voluntad de hacer lo que ellos quieren, más no lo que Dios le dice? No, yo le voy a servir al Señor, yo voy a hacer eso, sí, lo veo 3 días sirviéndole al Señor, pero después de 3 días ya hace lo que se le da la gana. Decía un pastor, decía, es que la gente piensa que servirle a Dios es solamente un culto, y servirle a Dios es todos los días, y hay gente que se cansa. Hay gente que se cansa porque no quiere eso, quiere, ay, no, eso qué pereza. Eso déjeselo allá al pastor o a la pastora. No, mi hermano, eso es para todos. Ya no los llamaré siervos, sino los llamaré mis amigos. Todos necesitamos de esa verdadera libertad. Usted sigue al Señor, no por mí, no por el pastor, usted sigue al Señor, porque el Señor es Dios todopoderoso para usted. Gracias a Dios yo no soy la que lo liberó a usted. Gracias a Dios yo no fui la que fui a la cruz colgada por usted. Sino es el Señor el que paga ese precio por cada uno de nosotros. ¿Cómo se manifiesta una persona atada? Se manifiesta muchas veces, en muchas formas, pero una de esas cosas es la rebelión, personas rebeldes, la terquedad, gente que es terca como una mula, gente que tiende a ser violenta, gente que es idólatra, gente que es egocéntrica, gente que es pasiva, gente que tiene un comportamiento irracional, gente que todo lo critica. Es una manera de usted mostrar que necesita liberación. Si usted es una persona que está diciendo aplauda, levante las manos, ore, y le cuesta, usted es una persona que tiene problemas con su gestión. Usted es una persona que tiene problemas con cadenas de rebeldía. Ay, pero ¿cómo así? ¿Por qué, mi hermano? No es culpa suya. Dígale que está a su lado, no es culpa suya. No es culpa de la persona. ¿Sabe por qué es? Porque es que venimos de una naturaleza pecaminosa. Todos los seres humanos venimos de una naturaleza caída del pecado, y el hombre sí o sí quiere ser rebelde. El pastor ayer decía, la carne nunca va a querer al espíritu. Y si usted es una persona que quiere hacer las cosas bien, la carne se va a oponer a hacer que usted haga lo bien. Entonces usted no quiere tener contiendas con nadie, usted quiere obedecer. Pero hay algo más adentro de usted y de mí que nos gobierna. Y dice, ay no, eso usted no haga eso, ay siempre lo mismo. Hermano, no es para mí, no es para el vecino, es para Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías que todo lo que era el enemigo, todo lo que era el diablo, antes de caer, dice que en el cuerpo de él todo era instrumentos, era música. ¿Por qué el enemigo ataca tanto la alabanza? Mire, el enemigo nunca
predicador. El enemigo nunca va a atacar a mujer, el enemigo siempre va a atacar un grupo de alabanza. Porque donde hay alabanza y adoración, el enemigo eso es lo que quiere destruir. Porque el mismo Señor dijo, por cuanto tú quisiste ser como yo, te desarraigo, y lo botó a la tierra. Pero dijo, pero me levanto a una creación que me adore. ¿Usted por qué cree que el enemigo le tiene tanta rabia a usted cuando usted adora a Dios? ¿Por qué cree que le da carraspera en esa garganta? ¿Por qué cree que cuando usted va a adorar le da pereza, le da sueño? Cuando digan aplauda, cuando digan salte, ¡ay no, qué pena! Pero hermano, aquí estuviera otro del mundo, estaríamos saltando y brincando. ¿Sí o no? Aquí estuviera el grupo Nietzsche, Guayacán, el que usted quiera. Coja parejo, déle la vueltica, hágale que... Vea hermano, ahí sí se les olvida a muchos. Pero muchas veces para la casa de Dios somos retraídos, somos tímidos. David dijo, por causa de él yo me haré más vil. Porque todo lo que era el diablo en su vida, en todo su cuerpo, decía alabanza, danza. Pero como él cayó y ya no había quien adorara, Dios fue propicio de levantar un pueblo que le adore, y ese somos nosotros. Y es lo que vamos a hacer por una eternidad, cantar y adorar al Señor. Usted no va a ir al cielo a orar. Dígale que está a su lado, usted no va a ir al cielo a orar. Usted no va a ir al cielo a predicar. Ya predique aquí. Aquí es donde tiene que predicar, aquí es donde tiene que ganar almas, aquí es donde tiene que poner la palabra de Dios al servicio de otros. No en el cielo. En el cielo ya no vamos a hacer eso. En el cielo vamos a adorar al que es 3 veces santo, al que es digno de alabanza. Si usted es una persona que le cuesta alabar y adorar a Dios, examínese, porque hace falta liberación. Una persona que no adora, que no alaba a Dios, es una persona que tiene que examinarse. Si usted ve, todos los salmos hablan de alabanza y de liberación. David fue un hombre que expresó todo lo que había en su corazón a través de la alabanza, de la adoración. Tanto que cuando el mismo Saúl estaba bien endemoniado, ¿a quién llamaron? A David. Y dice que por causa de que cuando David tocaba, el demonio, vea, se aplacaba. Usted alabe al Señor. Cuando usted alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Todos necesitamos entender que la libertad viene a través de Jesús. Cristo es el único que puede libertar. Ay, no, es que yo conozco a fulana de tal, es que yo conozco a fulana de tal. Hermano, yo conozco. Diga, yo conozco al que realmente liberta. Y ese es Cristo Jesús. Denle un aplauso a él. Mire, hay gente que hoy en día se quiere llevar la gloria de Dios. Uy, ese pastor es, mejor dicho, libertad. No, mi hermano, nadie puede libertar a nadie. Hace poco conocí una historia de una persona que yo tenía en cierta admiración, pero se me bajó el pedestal rápidamente.
Y dijo, usted ve a ese hombre, predica, hace milagros, hace una cosa, hace la otra, pero ese hombre en la casa es único. La persona empezó a decir todo lo que hacía el hombre. Y yo entre mí escuchando con otros pastores que estaban ahí, yo no decía nada, ¿no? Pero entre mí yo decía, definitivamente, uno como ser humano puede morir engañado. Y no se alcanza a conocer la gente. Usted puede ver caras, pero no corazones. Usted puede morir engañado diciendo, uy, tremenda, tremendo. Pero realmente el que pesa el corazón es Dios. Usted puede impresionar a mucha gente, pero no engañar a Dios. Yo miro a ese hombre y después de esa historia, yo ya no lo miro con la misma admiración que lo miraba antes. Simplemente su pedestal para mí cayó. ¿Que tiene dones? Claro que sí. Pero que tiene carácter de Dios, no. Y cuando usted es una persona liberada, más que dones, va a reflejar el carácter de Cristo. Los dones, todos son irrevocables. Usted puede ver un borracho profetizando. Usted puede ver una prostituta predicar la palabra, pero no arrepentirse de su pecado. Pero el carácter, eso sí tiene que tener valor y transformación. Eso sí tiene que tener constancia. Eso sí tiene que tener validez en su vida. Eso sí merece usted que usted sea fiel, morir todos los días, aunque usted esté aburrido, aunque usted esté cansado, aunque usted esté harto de la vida. Eso merece que usted sea fiel, no por usted, sino por Dios. Todos tenemos problemas, todos tenemos luchas, pero mucha gente se rinde y dice, no, no voy a hacerlo del mundo. Pero dice la palabra, y Pablo lo dice, pero el que persevera es el que alcanzará el galardón. Hermano, todos los días, cansados o no cansados, decidimos seguir a quién. ¿A quién decide seguir usted? ¿A quién quiere mostrar usted? ¿Usted quiere ser el automóvil del diablo o el automóvil de Cristo? Usted es el que decide. La palabra del Señor en Isaías 61:1 dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Jehová y me envió a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vengar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos. Ese fue el ministerio de Jesucristo. Y Jesús mismo dijo, ustedes harán mayores cosas que las que yo hice. Esto no es un versículo para decir, tremendo. Yo escucho mucha gente cuando lee este versículo y digo, uff, no, mi hermano, toda la palabra es para escaramuzarse uno. Toda la palabra tiene poder. Uy, es que está ungida. El diablo está ungido y pecó. Pero cuando usted y yo todos los días decimos, Señor, esta es mi misión. Jesús no vino aquí a tomar del pelo. Jesús dijo, yo vine a vendar a los quebrantados de corazón, a dar buenas nuevas, a sanar a los abatidos, amén, a darles libertad a los que están cautivos. Ese
alegría. Porque mi hermano, es que ¿dónde está el Señor? No, ¿dónde está usted? Hay gente que dice, uy, no es que yo tengo una gracia. No, no es usted, es Dios en usted. Amén. Jesús no solo vino a salvarnos. Hay gente que dice, y me gusta mucho, Joyce Meyer dice eso, qué triste es usted saber que es salvo, pero tener una vida miserable aquí. Yo no creo que Jesús haya subido a una cruz, dice esta mujer. Se murió, lo molieron solamente para decir que usted es salvo, pero usted sigue viviendo mal. Usted sigue viviendo en pobreza, usted sigue viviendo en escasez, viviendo en un problema emocional, casándose y divorciándose, casándose y divorciándose, casándose y divorciándose. Eso no es vida. Ella dice, yo creo que Cristo murió realmente para romper las cadenas. Cristo fue integral en darnos todo a nosotros. Cristo murió para romper hábitos destructibles. Cristo murió para sanar el alma. Cristo murió para liberarnos de la opresión. Cristo murió para darnos una paz en vez del tormento. Cristo murió por eso, mi hermano. Yo no puedo creer que hay gente que crea que un psicólogo puede más que Dios. Yo no puedo creer que hay gente en el pueblo de Dios que tenga que medicarse para dormir. Yo no puedo creer que hay gente que le crea más a lo que diga un médico que a lo que dice la palabra. Cuando la Biblia dice que por sus llagas yo he sido curado, he sido sanado. ¿Que toca creer? Claro que sí. Esa es su tarea y es la mía. Creer, mi hermano, creer todos los días. ¿Que el enemigo se va a parar? Sí, Señor. Pero si nosotros no nos liberamos de ese pensamiento cautivo, porque es aquí donde el enemigo nos quiere cautivar. La liberación no es solo muchas veces. Hay gente que dice, uy, fue libre. ¿Sí miro esa liberación? ¿Cómo gritaba, cómo pataleaba? Me gusta algo que dice Dante. Y dice, hay gente que en los cultos chilla, patalea, se revuelca, hace el show. Pero se para y se va con el mismo diablo. El que usted llore, el que usted grite, el que usted balbucee, el que usted haga una cosa y la otra, no quiere decir que usted sea libre. El que usted sea libre se tiene que notar porque usted decide cambiar esos malos hábitos. Usted decide dejar de hacer lo que hacía antes. Le hago la pregunta, ¿qué vida tiene hoy? No piense en el futuro. Una prédica que dio el pastor dice, el futuro muchas veces trae ansiedad. Hay gente que está más pensando en el futuro y está ansioso. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tal cosa? Hermano, ni siquiera hemos pasado el día de hoy. Ni siquiera hemos pasado este bendito día y ya estamos pensando qué vamos a hacer dentro de 15 días. Por eso dice la palabra, si Dios quiere, haremos o dejaremos de hacer esto. Pero hoy, ¿usted cómo está viviendo? ¿Cómo está viviendo hoy? ¿Cómo está su matrimonio? ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está su casa? Si hoy viniera Jesús de Nazaret a su casa, ¿usted usted tiene una charla con su Salvador? ¿Cómo está usted? No, Señor, yo ya estoy ahí listo para que me coloque la batola y me voy. Pues estamos listos para decirle a Jesús, Señor, mira, yo lidio con esto. Estamos listos para decirle a Jesús, Señor, ¿qué te puedo yo decir, Señor, si tú todo lo conoces? ¿En qué te puedo yo engañar, papá Dios, si tú todo lo sabes? Antes de que tú abras esta bendita boca, yo puedo hacer el show. Y decir y gritar y patalear y de todo, pero Jesús sabe cómo estoy. Todo eso que muchas veces nos guardamos y no decimos, el Señor lo sabe. Ay, pero Dios sí lo sabe porque no me hace libre, porque quiere que tú hables.
blanqueados. Gente que decía, no, eso estamos bien, pero por dentro estaba mal. Dios quiere que tú seas una persona sincera en tu conversación con Él. Y es un tiempo bueno para hacerlo, mi hermano. Vamos a tener 21 días de oración. Pero cuando usted venga a orar, usted venga con la decisión de que esa oración primero haga mella en usted. A veces decimos, ay, voy a orar, voy a meter 21 días por fulano de tal. ¿Y cómo está usted? Que primero esa oración roce nuestras vidas. Que esa oración sea como la lluvia temprana y tardía, mi hermano. Roce nuestras vidas. Porque Jesús no ofreció algo que Él no tuviera. Jesús todo lo que dio era porque Él lo tenía. Usted no puede dar de lo que no tiene. Por más que usted quiera. Usted quiere ofrecer algo, pero si usted no tiene, ¿de dónde? Pero cuando usted tiene, usted va a saber destilar de lo que Dios tiene para usted dar en otros. Muchas veces hay gente tan atada y tan sometida al mundo que ciega, porque el pecado ciega a la gente. La liberación requiere rendición. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y Él huirá de vosotros. No hay liberación sin rendición. Muchos quieren ser libres, pero no quieren soltar el pecado, porque el pecado es mucho más grande que ellos mismos. Liberarse significa, ya no quiero controlar mi vida, quiero que seas tú, Señor, el que la controles. Una persona rendida a Dios, yo no sé qué categoría, hay gente que le coloca categoría al pecado. Uy, no, es que ese ya adulteró. Y este que hizo, no, se robó un lápiz. Hermano, para Dios, el que robó el lápiz o el que adulteró es el mismo pecado. ¿Me entiende? Para Dios no existe medidas de pecado. Hay gente que dice, ay no, ese pecado es más grande que el mío. No, para Dios no existe medidas de pecado. Si usted se robó el lápiz o usted adulteró, está en la misma categoría, ambos. Y todos tenemos un pecado con el cual tenemos que limpiarnos y lidiar para poder decir, sean santos porque Él es santo. No es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. El poder de Dios actúa donde hay humildad y entrega. Si alguien quiere una liberación, necesita la humildad y la entrega. Humildad para reconocer que ha pecado. ¿Se acuerdan de los dos ladrones en la cruz? ¿Cómo fue la actitud del otro ladrón que no pidió perdón? Y me encanta eso, porque eso está en la palabra de Dios. Hay gente que toma la actitud del ladrón orgulloso. ¿Quién es este? ¡Ah! Cree que no necesita de Dios. Pero el otro ladrón tuvo la humildad para reconocer que estaba ante el que es todopoderoso. Y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Te hago la pregunta, hermano. ¿Quieres estar en el paraíso hoy con Dios? Y no estoy hablando del paraíso que se va para el cielo. ¿O quiere usted vivir y seguirse matando con ese veneno del orgullo? Pero cuando usted decide, Señor, yo quiero que
algo. Yo no sé qué circunstancia tú estés pidiéndole a Dios que se glorifique. Pero algo estoy seguro es que el Señor, cuando nos pasa de un lado a otro, Él no lo hace un día a otro, no lo hace el mismo día, porque Él va a traer esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Colóquese sobre sus pies, amén. Mantener esa libertad, y quiero terminar con este versículo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. La liberación no es un evento de un día, es todos los días siendo transformados por la presencia de Dios.